Bueno, les voy a contar la historia de algunas cosas que me han pasado allá en un rancho donde vive mi abuelo. Por ejemplo, había una vez que fuimos, casi siempre vamos en vacaciones, cuando es Navidad o cosas así, su cumpleaños, y que siempre nos quedamos. Pero esa vez pasó algo muy raro porque llegaron todos en la noche y todos empezaron pues, a poner sus cosas y todo eso. Entonces nosotros, como pues, somos todos los primos, nos juntamos y nos dio curiosidad de ir porque literalmente el rancho está cerca del cerro, una montaña, como quien dice. Entonces lo subimos, pues ya era noche y, por ejemplo, hay primos que viven ahí y nos contaron de las historias. Por ejemplo, nos contaron la historia de que ahí, por ejemplo, algunas personas veían a la Virgen o cosas así. Y entonces nos dio curiosidad de ir, pero no vimos nada. Pero nos tuvimos que regresar rápido, por lo mismo de que no podíamos estar tanto tiempo ahí. Por lo tanto, nos tuvimos que regresar. También pasan cosas curiosas, por ejemplo, ahí se cuenta la historia de que asaltaban el tren, así mucho antes, cuando pasaba el tren con personas o cosas así, decían que lo descarrilaban. De hecho, por ahí cerca hay un tren que está descarrilado. Literalmente están las vías y a un lado están todos los trenes descarrilados. Y se cuenta la historia de que esos trenes los descarrilaban y la misma gente de ahí robaba todas las cosas. No sé si sea por eso, pero ahora casi no va mucha gente. No hay muchas cosas que vayan de allá, casi todo regresa. Otra historia curiosa es cuando empezaron, ahora que antes me contaban que mis tatarabuelos tenían muchas vacas y pues todo el cerro venía lleno de vacas. Tenían que bajar y decían que los carniceros que vendían carne en San Luis venían a robarse los animales. Así que me contaron que mi bisabuelo, cuando vio que ya se estaban robando muchas vacas, decidió acompañarlas. Y en un momento de eso se dio cuenta que se las estaban robando. Así que a la siguiente vez que fue, los carniceros los persiguió con pistola, obviamente. Y ya es todo lo que me quisieron contar. Otra de las historias así curiosas que tengo por ahí ya en todo eso, de cuando antes se sembraba. Ahorita como no ha llovido, casi no se siembra por ahí. Se siembra en otro lado. Donde se siembra, ahí sembramos una vez elotes. Fue muy padre porque te enseñabas a escarbar, ponías la semilla, tapabas y te ibas así todo. No era una hectárea, me imagino que era menos, pero sí era mucho. Y sí, por suerte sí salieron. Hay lugares donde no se dan. Por ejemplo, hay un lugar que tienen mis tíos, que es donde se planta todo eso, que se llama caleandra. Se llama caleandra porque tiene vegetación, como quien dice, casi todo aquí San Luis es seco. Así que ya hay mucho árbol verde, también mucha planta grande, por lo tanto no es muy bueno andar por allá, porque hay víboras, obviamente, cuando hay mucha temporada de víboras. Y cuando hay temporada de víboras, por ejemplo, hay unas víboras que les dicen que son como de río, creo, que son unas víboras que andan entre los árboles, que se pasean así entre los árboles. De hecho, me contaban que había una señora que tenía una casa y muchos árboles y enredaderas, que son como de esas plantas que se enredan en la pared, y que en todo eso había un nido de serpientes, por lo que pues, tuvieron que quemar todo eso. Pero lo chistoso de la caliendra es que ahí se planta lo que es papa, pero papa de monte, que es la chiquitita, que esa crece bajo la tierra, obviamente, ¿verdad? Pero es papa muy chiquita, finita, y ahí se da mucho, no sé por qué se ve, la verdad, pero casi cada Semana Santa, lo que es verano, Semana Santa, se da mucho. Por ejemplo, ahí es casi todo lo que se hace eso, que es la agricultura y la ganadería. Aunque no se haga mucho como en otros lugares, por ejemplo, hay en otros lugares donde se hace queso de chiva o cosas así, por ahí lo que más se hace es eso.
O ya hay mucha gente que dejó de lado la agricultura y todo eso y se dedica pues, a lo que se puede, ¿no? Por ejemplo, allá ya no hay mucho de eso. De hecho, se empezó hace como 1 o 2 años, se empezó a hacer más y más lo de la ganadería porque de las corridas y todos esos, porque era más atracción para los turistas, por ejemplo, en Estados Unidos que se empezaba a ver más el movimiento mexicano que acá. Pues acá se pusieron las pilas y dijeron, no, pues acá también casi cada domingo se hacía un jaripeo, cosas de esas. Y de hecho en mi rancho tocó una vez, como en diciembre, juntaron así ranchos, se juntan ranchos y dicen, no, pues alguien que ponga lugar, pues ahí lo pusieron en mi rancho, como es más o menos grande, taparon, cercaron, son puras barreras de metal, trajeron todos, no tan bravos porque si no, montó mucha gente, obviamente ya tienes que traer escuela, por ejemplo, que sé dónde está la escuela de eso de charros, que es allá por las terceras, que se llama el lienzo del charro. Ahí es donde enseñan todo eso. Y tengo un primo que hace eso, que no es profesional todavía, pero le gusta mucho y sí monta. Lo que más se monta aquí no son toros, se les llaman, son vacas, pero como adolescentes, son los becerros. Que los becerros son bravos, porque si te montas una vaca, no. Las vacas ya son grandes, ya no se asustan. Y los becerros sí. Por eso son los jaripes aquí. A mí, por ejemplo, le quiero contar de una vez que fui a Chiapas, ahí porque ya tengo una tía. Me acuerdo que cuando íbamos hicimos 2 días, pero porque no, mis papás no querían viajar a la noche. Por lo tanto, el primer día llegamos hasta Veracruz, pero nos fuimos aquí como desde las 6 de la mañana, creo. 7 por ahí. Y llegamos a Veracruz, Coatzacoalcos, ya desde ahí ya se sentía el calor ahí. Y eso que nos dijeron que no hacía mucho calor. Pero ya de ahí salías y ya sentías el calor como a las 7 8 de la noche. Al siguiente día llegamos a Chiapas, pero creo que nos tardamos más en llegar a donde vivía mi tía que en entrar a Chiapas, porque todavía cuando ya llegas a Chiapas son otras 2 horas y media o 3 hasta llegar a su casa. Y ahí el clima es muy raro porque, por ejemplo, íbamos son montañas grandes, grandes y muy verdes y puentes muy largos. Hay un puente que conectaba. Es que allá es como si fueran entidades muy lejanas, son ranchos casi casi, pero cada rancho está como a 2 horas de otro. Por ejemplo, era creo que un pedazo así largo, largo, era como 1 kilómetro de puente. Y lo que más miedo daba era que el puente estaba en construcción, o sea, pasaba una hilera, pero te tenías que esperar porque nomás había un cruce, o sea, había partes todavía del puente que no estaban acabadas. Sí, sí, veías al lado y decías, no, ¿dónde acaba el mar? Porque literalmente era como ver un pedacito como un río, pero salía hacia el océano, me imagino. Y se veía todo, se veía muy bonito, pero daba miedo porque era un puente súper largo de 1 kilómetro 2, más aparte hasta donde se veía de abajo. Ya cuando llegamos a la casa de mi tía, pues es muy raro porque les digo, el clima es calor, pero fresco. Pero cuando llegas allá, cada pueblo tiene como un clima un poco diferente. Cuando llegamos con mi tía, llegamos y luego empezó a llover. El siguiente día lo más curioso fue que ya las casas son muy altas para que no se encierre el calor. Más aparte no son así cerradas por completo, sino que tienen como cuadros así, con rejas para que entre el aire. Por ejemplo, me acuerdo que esa vez sí me acuerdo mucho que mis papás estaban acabados de levantar y voltearon, estaban viendo el techo y vieron esa reja. Pero lo que no vieron es que a la otra esquina había una iguana, pero no dirías una iguana así, no, era una iguana por de este vuelo y la cola era más que la iguana completa. Y mi tía tiene unos perros, no me acuerdo, uno se llama Galleta y otro se llama Buster, son de esos pitbull, creo. Y el perro, el que se llamaba Galleta, que es mujer, le gustaba jugar con las iguanas, pero ella quería jugar, pero en su intención los mataba, las cazaba como quien dice,
las agarraba y les mordía la cabeza. Ya cuando veía que ya no se movían, pues ahí las aventaba. También en ese viaje fui a Guatemala. Como que tal no crucé la frontera, pero sí pudimos ir ahí, que es como quien dice, el cruce. Según es un río, pero pues, la verdad ya no era ni río, ya nomás pasaba una huella ahí. Y ahí, cuando vas a esa frontera, se siente luego el clima, como el ambiente muy hostil, así como, como si no te quisieran ahí o algo. También hay mucha gente que se pone a vender cosas, mucha gente de diferentes lados. Por ejemplo, me acuerdo que estábamos en una tienda y de repente llegó un señor a vendernos un celular Samsung que en 10,000 pesos, porque quería ir a sabe dónde. Y ahí pues, como todo muy hostil, porque no sé, como que es el mero paso y como que todo se siente así muy tenso, así un ambiente tenso de como que no quieres estar ahí. También fuimos a un restaurante que era una casa de un suegro de no, era un cuñado de Hitler. Tenía una casa por ahí en Chiapas, que ahora es un restaurante. Era una casa del cuñado de Hitler que es hecha de pura madera, pero nos dijeron que la madera es traída como de Dinamarca o por allá, Suecia, y que es una casa entera de madera. Y por ejemplo, es como un museo y un restaurante porque tienen cosas ahí como de ese tiempo, de allá de la Segunda Guerra. Máquinas de escribir, cuadros. Había muchas cosas. Mm, y lo convirtieron en un restaurante para la misma gente de ahí, que pues no hay muchas cosas, mucho trabajo. Por eso en esa casa que es era del cuñado de Hitler, hicieron un restaurante y ahí te cuentan. Es como un museo y puedes comer ahí, también está muy rico. También cuando ibas para allá, lo que más se ve que venden son todo eso de plantas y todo lo que es de plantas. Por ejemplo, allá casi lo mucho que se come son los plátanos machos. Son plátanos así ya maduros, pero los cocen, los fríen. Les echan, no me acuerdo si era azúcar, pero les echan azúcar. También allá lo que más se hace es el café. A mí no me gusta mucho porque siento que sabe mucho a café. Para así o sea, sí sabe rico porque es como café con chocolate. Pero no me gusta mucho porque tiene como todavía esa tierra del grano. También conocimos. No, lo que nos faltó ir a conocer fue lo único de eso de que las áreas protegidas y eso, pero conocimos muchas partes. Lo malo era que casi todo estaba muy separado. Para ir a una plaza tenías que viajar 1 hora o 2. Y estaba todo muy curioso porque allá hace mucho calor. De hecho, cuando fuimos, nos quedamos 1 semana o 2. Y cuando fuimos nos dijeron que no hacía calor, o sea que esto era normal. Pero uno que no está acostumbrado a ese clima sí se sentía acalorado. De hecho, cuando ya íbamos de regreso, pasamos a Puebla más tiempo. Nos quedamos en Puebla un día, ya como más de relax. Y teníamos y fuimos a dar una vuelta ya. De hecho, había mucho tráfico porque el volcán creo estaba tirando ceniza. De hecho, si ibas a un lado pues así en la orilla de un cerro, dando la vuelta, y se veía el volcán al fondo y que estaba tirando como ceniza. Ya esas son todas mis historias que tengo. Gracias.